Neri, quien además es profesor dentro de esta misma facultad de la UNAM. Él, su trayectoria ha sido... Yo no escucho que estén hablando ahí o con el equipo de la profesora Tamara, entonces asumiré que ya puedo empezar a exponer. ¿Está todavía la presentación? Adelante. Bueno, el doctor Raúl Antonio Olmedo Neri es profesor dentro de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dentro de la UNAM, y su trayectoria ha sido reconocida a nivel internacional, siendo galardonado en prestigiosos premios en la categoría de jóvenes investigadores. También ha sido beneficiario de becas otorgadas por instituciones de gran renombre, como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO, y el Centro María Sibila Marián de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Calas. El doctor Raúl también ha desarrollado una carrera diversa, tanto en los campos sociales, públicos y privados, enfocados principalmente en los procesos aliados al cambio de las zonas rurales en México. Durante los últimos años, su labor también como consultor social lo ha llevado a profundizar en temas clave para la nueva ruralidad mexicana. Y también sus líneas de investigación abarcan la transición energética, la conflictividad socioambiental y la nueva ruralidad. Estamos seguros de que su ponencia será de gran interés e inspiración para todos los presentes, y bueno, sin más que decir, cedemos la palabra al doctor Raúl. Muchas gracias a las compañeras que muy amablemente hicieron esta breve presentación. Yo me encuentro ahorita en la Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo tanto a las y los compañeros de la Autónoma de Querétaro como a los colegas que están aquí también en el Zoom, y pues bueno, en el Meet. Y pues bueno, lo que yo quiero presentarles el día de hoy es sobre todo una serie de reflexiones que han derivado de mi trabajo en el ámbito de la nueva ruralidad. Mi formación, la mayoría de ella ha sido en comunicación, pero tengo la licenciatura en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces esa carrera pues siempre la he tenido como de manera muy paralela en términos de investigación, y mucho de mi trabajo profesional se enfocó hace algunos años en estas áreas, y me parece interesante e importante hablar de esta dimensión rural, sobre todo porque estamos en un proceso muy interesante de reconfiguraciones territoriales y, como veremos aquí, energéticas, que nos ayudan a pensar y repensar la necesidad de articular trabajos cada vez más interdisciplinarios, en este caso entre la sociología rural y la dimensión geográfica y ambiental, ¿no? Entonces creo que este espacio que están generando desde la Universidad Autónoma de Querétaro nos ayuda mucho a repensar esos elementos y a establecer estos vínculos que mucha falta nos hacen, sobre todo para enriquecer los análisis que tenemos, ¿no? Entonces, yo trabajé por algunos años en una consultoría especializada que se encargaba de hacer estas evaluaciones de impacto social en el ámbito rural, es decir, estos parques eólicos y solares que se desarrollaban en el contexto mexicano. Participé en varios de ellos y me tocó hacer esa parte de trabajo de campo en relación a cómo hacer para que esos megaproyectos obtuvieran algo que se denomina licencia social, y que tiene la finalidad de construir este consenso entre las poblaciones potencialmente afectadas y las empresas que llegan a desarrollar estos megaproyectos que ocupan grandes extensiones de territorio, y sobre todo que, como veremos más adelante, pues operan a veces en marcos de desigualdad y relaciones asimétricas de poder, con lo que se construyen estas dinámicas particulares en torno a qué pensamos sobre estos proyectos que en discurso dicen que van a plantear estrategias para combatir el cambio climático, pero que ya en la práctica pues generan varios y abonar al desarrollo sustentable, sin por ello expoliar a las poblaciones rurales de sus tierras, de sus derechos y de su historia, ¿no? En términos generales, y atendiendo mucho a este esfuerzo por mostrar o evidenciar posibles vínculos que tengamos en torno a las investigaciones mucho más ancladas a las ciencias sociales, ¿no?
revisando mucho el plan de estudios de la carrera que se está impartiendo aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, me pareció interesante y potencialmente viable vincular lo que les voy a presentar con estas líneas de investigación relacionadas a los estudios espaciales y la planeación de la gestión territorial, sobre todo en la parte de cartografía temática, en la parte de los ordenamientos territoriales, y esto han definido ya con bastante relevancia la geografía periurbana. Digo, en lo particular, lo periurbano, el concepto me parece un tanto problemático, pero bueno, eso lo podemos discutir si gustas más adelante. Entonces, bueno, la importancia o la relevancia, sobre todo profesional, más allá de la académica, es que muchas de las personas que realizan estos ejercicios de evaluaciones de impacto social requieren generar esta cartografía temática, y muchos de los estudios y de las evaluaciones requieren de esa función. Entonces, saber utilizar los sistemas de información geográfica, saber trabajar y dimensionar la parte no solamente social, sino ambiental en sus términos físicos, edafológicos, de recursos naturales, etcétera, pues es fundamental. Entonces ahí hay una área de oportunidad laboral para las y los colegas que están en esta carrera, ¿no? Entonces, bueno, ya después de este pequeño introducción, me quiero quedar o quiero mencionar la parte de, a ver, permítame tantito porque como que no está jalando. A ver. Ahí está. Lo que... ¿Sí se movió? Sí, okay. Sí. Lo que a mí me interesa destacar de este trabajo, de estas reflexiones, es sobre todo un fenómeno que se ha venido trabajando en los últimos años y que muchos especialistas lo han denominado la nueva ruralidad. Por nueva ruralidad, y ahí, bueno, desafortunadamente no tenemos la posibilidad como de poder interactuar más por el tema de la propia plataforma, pero esto me parece que es un concepto sumamente importante porque nos habla incluso de una ruptura en términos de paradigma sobre cómo se piensan o cómo se pensaban las zonas rurales o los territorios rurales en el siglo XX y cómo hoy se está atendiendo o analizando a ese tipo o a ese sector, ¿no? Entonces, el término nueva ruralidad habla de dos fenómenos importantes. Uno, en términos académicos, es esta dimensión de la descentralización de los estudios agrarios. Durante el siglo XX, mucho del trabajo de la sociología rural estuvo enfocada en los movimientos campesinos, en la toma de tierras, en estas problemáticas en torno a cómo los campesinos son explotados en el sistema capitalista, ¿no? Pero con la llegada de los proyectos neoliberales en los diferentes países del mundo, particularmente en América Latina, la dimensión productiva de la agricultura pasó a tener un papel cada vez menos importante. Y entonces, en términos de nueva ruralidad, vamos a encontrar dos fenómenos importantes que le dan ese carácter. Por un lado es lo que antes era predominante en las zonas rurales, como las actividades agropecuarias, ¿no? La imposición de las dinámicas ejidales o comunales en torno al desarrollo de estas localidades. Eso se va perdiendo. Por un lado, las economías campesinas o las economías familiares de las zonas rurales empiezan a diversificarse hasta un momento o hasta un punto en el que hay población en las zonas rurales que no necesariamente viven de actividades agropecuarias, ¿no? Ese es un gran fenómeno que muchos autores han definido y han podido caracterizar y registrar, y hoy nos habla que la nueva ruralidad en ese momento nos remite a poblaciones en zonas rurales que no necesariamente trabajan la tierra y que sin embargo viven en las zonas rurales, ¿no? Entonces ahí ya hay una pérdida de relevancia de la autonomía campesina. Cada vez son menos la gente que tiene tierra, que tiene acceso a la tierra, y más bien las zonas rurales empiezan a sufrir procesos de terciarización o, como se le ha llamado, de desagrarización. Ese concepto de desagrarización remite a este proceso donde las economías rurales cada vez pierde centralidad la actividad agropecuaria
y se incrementan otras como por ejemplo el trabajo asalariado, o en este otro caso que mucho hemos visto en los últimos años, el tema del turismo, ¿no? Pareciera ser que hoy hacer turismo pues es una forma viable para hacer que las localidades rurales mejoren su condición de vida, ¿no? Y el otro gran cambio es que con esta descentralización de los campesinos se empiezan a visibilizar otras problemáticas y otros fenómenos que siempre estuvieron presentes, pero que no tenían la misma relevancia. Pensemos, por ejemplo, en el papel de las mujeres en el campo, no solamente en el campo, es decir, en las actividades agropecuarias, sino en el ámbito familiar, político y cultural de las localidades rurales, la migración como otro fenómeno importante y la relevancia, por ejemplo, de las nuevas generaciones, es decir, de las infancias y las juventudes que viven en esos espacios y que sus experiencias están atravesadas por diversas desigualdades de orden social, económico, pero también territorial. Los jóvenes de zonas rurales no tienen la misma experiencia juvenil que los jóvenes de zonas urbanas, ¿no? O sea, hay limitaciones en cuanto a infraestructura, educación, capital cultural, capital social, y todo ello está atravesado por la dimensión territorial, ¿no? Entonces, a partir de esos dos cambios es donde se inserta esta dimensión de los megaproyectos. Entendemos megaproyectos como estas grandes iniciativas económicas que pueden ser privadas o públicas, llámese por ejemplo el Tren Maya, ¿no? Que requieren una gran inversión de dinero, que requieren o demandan una gran extensión territorial y sobre todo que están buscando o se amparan bajo la dinámica y el discurso del desarrollo a través de su operación e instalación en estas zonas. Entonces, como requieren varias zonas importantes o grandes extensiones de tierra, las zonas rurales se vuelven lugares idóneos. Hay menos población o la población está dispersa, ¿no? Son pequeñas localidades y tienen grandes extensiones de tierra que no están siendo, vamos a decirlo así, trabajadas, ¿no? Entonces, estos megaproyectos se presentan en esta dimensión no solamente como un fenómeno propio del cambio climático y la lucha por mantener un desarrollo o impulsar un desarrollo sustentable, sino que también es parte de esta dinámica donde cada vez más en las zonas rurales parece que hay otras actividades económicas que son más rentables que la actividad agropecuaria o silvícola, ¿no? Entonces, en esa dimensión y en ese proceso es donde se encuentra este fenómeno anclado sobre todo a esta posibilidad de pensar los megaproyectos como procesos o como iniciativas que incentivan dos fenómenos particulares: la descentralización, que es una vez más que los campesinos dejan de tener relevancia y que sus ingresos económicos ya no dependen de la agricultura, sino que ya dependen de otros ámbitos, como por ejemplo del arrendamiento de tierras. Y por otro lado, esos megaproyectos generan fragmentación social. La fragmentación social es un proceso muy interesante que remite sobre todo a estas distinciones sociológicas entre comunidad y sociedad, ¿no? Para poner un caso muy burdo, si queremos llamarlo así, pues esta dimensión de la comunidad remite sobre todo a estas relaciones densas, ¿no? Históricas, que no necesariamente son familiares y que les permiten generar ese sentido de pertenencia y de reconocimiento intersubjetivo, y sobre todo, pues, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Ahí podríamos resumir qué es eso de comunidad. Es decir, es un lugar donde la gente se conoce sus historias, ¿no? Se llevan, vamos a decirlo bien, y los mundos en los que se desarrollan, la sociedad, perdón, el espacio en el que se desarrollan, les permite tener esa cohesión, ¿no? Caso contrario es la sociedad en términos de Túnez, porque pues ahí ya los vínculos sociales no son tan duraderos, son efímeros, dependen más allá del territorio de otros fenómenos sociales como el trabajo, por ejemplo, y la proximidad o distancia que hay entre estas personas pues varía mucho. Hay gente que vive en la ciudad y que vive en un edificio con otras 40 personas, 40 familias, 40 departamentos, pero no conoce más allá del vecino con el que se encuentra todos los días para ir a trabajar, no sabe su nombre, de dónde viene, etc. Es decir, hay una distancia importante en esa parte. Entonces, cuando hablamos de fragmentación social aquí, vamos a ver las problemáticas que esos megaproyectos generan al interior de la comunidad, es decir, nuevos conflictos, nuevos procesos identitarios y nuevas dinámicas de interacción en ese proceso, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de
esta dimensión y pensamos este carácter, debemos de tomar en cuenta sobre todo esta dimensión territorial. Sobre todo, ¿por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que en las zonas rurales, específicamente, que es el ámbito donde yo he tenido más experiencia, esos megaproyectos no se ubican en cualquier lugar. Y esa lógica o esa arbitrariedad para instalarse va generando dinámicas de conflicto al interior de las comunidades. Porque en los espacios rurales habrá gente que pertenece a los ejidos, es decir, que tienen relación o vínculo con la tierra, y aquella gente que no tiene ese vínculo con la tierra y que son, por ejemplo, los denominados a vecindad. Es decir, esta gente que ha comprado, cuya tierra o cuyo espacio está destinado al asentamiento humano, pero que ya no son ejidatarios o que a lo mejor fueron hijos de ejidatarios, pero ya no alcanzaron tierra, es decir, su papá ya no les dio tierra porque eran mujeres y iban a ser mantenidas por el hombre con el que se iban a casar, o ellas no se iban a dedicar a la producción en la agropecuaria, o porque se lo dieron a alguien más, ¿no? O la vendieron. Sí, no sé, alguien ahí con la profesora Tamara quería comentar algo, vi que se estaba moviendo el micrófono. No, todo bien, te estamos escuchando. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, cuando pensamos en estas distinciones a través del territorio, la tenencia de la tierra y la forma en que se construyen estos elementos, pues vamos dándonos cuenta que estos megaproyectos pues tienen efectos profundos en esta dimensión. Es decir, no solamente reconfiguran el paisaje, sino que también invitan a nuevas modalidades o actividades económicas y a nuevas relaciones sociales que están mediadas por el éxito, el fracaso o la tensión social que trae ese megaproyecto. Este es un mapa, bueno, no un mapa, perdón, se hizo cartografía social participativa con personas de Silán de Bravo, un municipio allá en Yucatán, donde nos mostraban justamente a ver dónde está el megaproyecto, qué hay alrededor, cómo ustedes construyen ese espacio, y pues obviamente aquí es muy interesante, pues está vinculado en estas grandes distinciones entre, por ejemplo, lo que es vivir en la costa, ¿no? Con todas las actividades económicas pesqueras que hay en esa zona, ¿no? El propio proceso de desarrollo de la comunidad, de la localidad, ¿no? Con toda esa actividad que ellos dicen, bueno, es una dimensión urbana, y otra más, que aquí es algo bien interesante, pues esto de las áreas naturales protegidas, lo que es la selva, lo que es el espacio para el turismo, por ejemplo, la actividad agropecuaria o agrícola que hay aquí en esta zona, y del otro lado, si se dan cuenta en la imagen, aquí está la actividad agropecuaria, ¿no? La agricultura de la zona, los megaproyectos pues existiendo al lado, es decir, los parques eólicos, y aquí en medio está la gente que no se compone con esos procesos, ¿no? Entonces, estas grandes problematizaciones que surgen aquí pueden pueden manifestarse desde el inicio, es decir, que la gente se da cuenta que empiezan a poner estos grandes aerogeneradores, empiezan a organizar y están en descontento, ¿no? O puede ser cuando ya empiezan a ver las ganancias por la renta o compraventa de los terrenos y que el proceso de operación que se desarrolla en estos megaproyectos pues van generando estas desigualdades. ¿Por qué? Porque para que puedan ocupar esta tierra, que por lo regular llega a ser ejidal por la distribución que tenemos de esa forma de posesión en nuestro país, pues las grandes empresas arriendan estos lugares o los rentan, y obviamente quienes se ven más beneficiados pues son los dueños de esa tierra. Sin embargo, las problemáticas que generan estos proyectos, por ejemplo, la ruptura de las formas o los tránsitos o los pasos entre los ejidatarios, porque por ejemplo aquí quizá esta parcela es de un señor, pero tiene otro pedazo que está del otro lado y no puede pasar por aquí. ¿Por qué? Al ejercer una renta, pues ya no tienen el control total o la posibilidad plena de pasar por esa zona. Pero eso es a nivel, por ejemplo, de productores, pero también en la vida cotidiana, es decir, las personas que no tienen tierras pero que viven en esa zona pueden verse totalmente afectadas por el tema del ruido,
el tema de la contaminación visual, auditiva, incluso lo que se ha visto en otros espacios y que se ha documentado en otras regiones, por ejemplo en Europa, pues tiene que ver, en el caso de los aerogeneradores, con la muerte de las aves migratorias, porque curiosamente, y eso es parte de lo que vamos a ver aquí, la dinámica que hay en esta zona es que estos megaproyectos, en el caso de los eólicos, aprovechan las fuertes corrientes de aire. Y esas fuertes corrientes de aire, por lo regular, también son utilizadas por las aves que migran, ya sea del norte a sur o viceversa, y aquí llega a haber problemas donde las aves pues, pueden chocar con las aspas y obviamente morir, ¿no? Entonces, esas dinámicas que son ambientales, que son sociales, van de la mano con estos procesos, y algo que me parece importante aquí es, y a pesar de todo eso, se instalan y operan, ¿no? Entonces hay un proceso de negociación, hay un proceso también de resistencia, y hay otros procesos que se van ampliando de manera como correlatos de despojo, por ejemplo, desde intimidaciones de parte de gente contratada por los empresarios hacia los comuneros o los ejidatarios para que renten sus tierras, hasta el hecho pues de invitarlos a hacerles una comida, como borracharlos y hacerlos firmar ya que están en sus cabales sentidos para poder obtener las concesiones, ¿no? Entonces todas estas dinámicas van de la mano en esta dimensión, y lo que insistimos en esta dinámica pues es que esos megaproyectos y la renta que generan pues va transformando las dinámicas productivas en esas zonas rurales. ¿Por qué? Porque si el señor se dedicaba a trabajar su tierra para producir alimentos que pudieran ser vendidos o que fueran de autoconsumo, oye, para él es más rentable no trabajar la tierra y cederla temporalmente hacia otros, hacia terceras personas, o en este caso para corporaciones, que obtienen mucho más dinero y que lo que les dan de renta es un poco superior a lo que ellos ganarían trabajando. Entonces, en términos de la racionalidad económica del ejidatario, del dueño de la tierra, dice, si la rento, gano lo mismo, un poco más, y no tengo que andar teniendo problemas con esta dinámica de la volatilidad tanto de la producción como de la venta de productos agroalimentarios, porque la agricultura es una de las actividades económicas con mayor grado de incertidumbre, ¿no? Si es de temporal, mucho mayor, porque pues puede ser que llueva, puede ser que no. Si llueve mucho, se te inundó tu terreno. Si no llueve nada, pues no se produce la misma cantidad, o al menos para mantener los costos de operación en esa dinámica. Entonces, pensar en estos procesos también nos obliga a crear y sobre todo desarrollar estos procesos vinculados a la visualización de estos ordenamientos territoriales, las planificaciones, que muchas veces no hay planificación en estas dinámicas, sino es yo como empresa me interesa rentar ahí y hago todo lo posible para que eso suceda. Entonces, este ejercicio de cartografía social participativa pues es muy interesante, pero obviamente se requiere de una dimensión mucho más específica y más especializada que muy seguramente los y las compañeras que están escuchando esta plática de la licenciatura en Geografía Ambiental ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues nos lleva sobre todo a posibles trabajos y sobre todo posibles aplicaciones en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, esa dinámica hay que plantear y reconocer cuál es ese gran avance, por qué es tan importante hablar de los megaproyectos bajo estas condiciones. Y lo que vamos a ver es que a lo largo de estos años, particularmente desde la reforma energética de Enrique Peña Nieto 2013-2014, pues vamos a encontrar estas dinámicas donde se abre el espacio o el territorio mexicano a estas dinámicas y cuyos incentivos económicos van a ser suficientes para atraer inversión extranjera directa que impulse esta dinámica de los parques eólicos y solares, ¿no? Entonces, tenemos una trayectoria del ámbito de los proyectos eólicos. Aquí ustedes lo pueden ir viendo desde estas 2013, 2014, cuando de las reformas, cuando se da, vamos a decirlo así, el boom de estos ejercicios,
Y lo que importa en esta dinámica no solamente es el proceso de producción del contenido energético, es decir, no solamente basta la transformación de la energía en electricidad, porque esa es una de sus principales funciones, sino que también se posibilita la dimensión de poder impulsar estos proyectos incluso a costa de los beneficios de las poblaciones que se van a ver afectadas, que van a vivir con esos proyectos cercanos a sus domicilios hasta por 30 años, ¿no? Entonces, en ese ejercicio encontramos estas dinámicas muy alrededor de cómo se constituyen estos procesos y de qué manera estas iniciativas contemporáneas, en tanto formas económicas, pues van generando estas problemáticas al interior de las comunidades, porque hay gente que está de acuerdo y hay gente que está en desacuerdo, por un lado, así como también las propias dinámicas en torno a los procesos consecuentes a la explotación y sobre todo transformación de este recurso natural, porque no solamente es que se instalen, sino que deben adecuar a veces el terreno y van dentro de procesos que van desde la deforestación y la movilización de fauna y flora hacia otros espacios, la reubicación de esos componentes bióticos y abióticos por un lado, así como también todas estas dinámicas que están relacionadas al ámbito cultural, si esos lugares son importantes de manera religiosa, de manera cultural, de manera histórica, y que poco les importa a las corporaciones una vez que ellas se hacen acreedoras de esos. Entonces aquí esta dimensión nos va a hablar de estos procesos. Y cuando les digo la parte de la carta, es porque nos encontramos con un gran reto en esta parte para las compañeras y compañeros que estudian esto y que estén quizás interesados en esta dinámica, es que hay muy pocos datos y muy poca visualización de estos, de la ubicación de estos espacios en el ámbito mexicano. Es decir, no hay datos oficiales disponibles que nos permitan ir trabajando en esta parte. Por ejemplo, este mapa yo lo realicé hace como 4 años, cuando estaba como una sección específica de las energías renovables en uno de los portales de la Secretaría de Energía, y se podían descargar estos datos para poder hacer la autorreferenciación. Y después, curiosamente, yo los descargué, pero como al mes, a los 2 meses que intenté volver a entrar allí para ver si se habían actualizado o no, y me di cuenta que ya los datos no estaban, ya no se podían ni visualizar y se podían descargar. Entonces, tanto la visualización de dónde se encuentran esos megaproyectos como la georreferenciación de los conflictos que generan es una tarea pendiente que tenemos en la Academia Mexicana, porque a veces, dependiendo de las investigaciones, pues se focalizan tanto que dejamos de lado el impacto nacional que tienen estas iniciativas en el territorio, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, el caso de Yucatán, el caso de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Tenemos otras zonas como es el centro, vamos a decirlo, un poco frío, ¿no? Más pegado hacia el norte, así como los grandes estados que tenemos en el norte, como Sonora, Chihuahua, ¿no? Que se caracterizan pues por altas temperaturas, y que esto, que es un elemento fundamental, va determinando la viabilidad de hacer proyectos en esos espacios o no. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Pues a través de la fuerza del viento o la intensidad de la radiación que hay en esos espacios, para que sea lo suficientemente rentable y con ello poder generar estos megaproyectos. Porque a la mera hora, y eso es parte de la crítica que siempre hemos hecho en torno a esos megaproyectos, es que lo que promueve esos megaproyectos o lo que impulsa estos megaproyectos no es la dimensión de la sustentabilidad, sino la parte de un nicho de mercado que se está construyendo en torno a la explotación y sobre todo acumulación a través de estas fuentes renovables, que además se les llama inagotables, y que operan en un sistema abierto. ¿A qué nos referimos con un sistema abierto? Que es un sistema donde la mano humana no puede intervenir en la intensidad, ni en la duración, ni en el tiempo de responde a otras dimensiones más ambientales, ¿no? Geográficas, etcétera, que están determinadas en ese canal. Bueno, entonces aquí podemos darnos cuenta que históricamente, bueno, esto es algo que no lo menciono, pero históricamente el Estado mexicano
ha desarrollado estas iniciativas. Obviamente no lo ha hecho ahora, recientemente en los últimos años se ha metido en la parte de energías renovables, pero el gran sector donde los megaproyectos que ha impulsado el Estado se encuentran en el ámbito hidráulico. Es decir, las grandes presas que se han desarrollado que se encuentran atraviesa prácticamente todo lo que es el eje hidrográfico de aquí de esta zona, o sea, que atraviesa todo el centro y que divide prácticamente en dos, es donde se encuentran presas o estas obras hidráulicas que se desarrollaron desde el siglo XX y que hoy, por ejemplo, con el cambio climático, pues están en proceso tal vez incluso de perderse en términos de la capacidad que tienen para desarrollar estos ejercicios de producción de energía o de electricidad. Bien, y sobre todo cuando partimos de esa dimensión territorial, pues nos vamos a dar cuenta que, una vez más, estos megaproyectos no se instalan en cualquier lugar, sino que lo hacen en aquellos espacios donde hay una gran capacidad energética, que tienen una gran vocación energética y que se vuelve rentable. No es ante todo rentable y ya después sustentable. Quizá lo sustentable incluso deja de ser un elemento importante. Lo que tiene relevancia aquí es, por ejemplo, una vez más, veamos el caso de Chihuahua, que está caracterizado por la dimensión plan, tenemos el caso de Chile, ¿no? Y tenemos el caso de Mayobre, que son espacios que concuerdan con la imagen que les mostraba en la diapositiva anterior, sobre todo con ese carácter. Aquí, en el penúltimo lugar, se encuentra Querétaro con algunos megaproyectos de biomasa, de energía, etcétera. Y sería interesante, por ejemplo, poder mapear si estos megaproyectos son esos únicos 4, si hay más, seguramente sí, porque este es del año 2021, ¿no? Y que a través de estos elementos, pues habría que ver también si han generado, desatado conflictos en torno a las nuevas formas en que es el espacio, el territorio, y de qué manera intervienen estos megaproyectos en su producción social, cultural y espacial. Entonces, bueno, ya aquí les pongo un ejemplo de cómo se construye esta parte, que es se llama un modelo de negocio que hemos pensado después de trabajar en esos megaproyectos, sobre todo pensando en estas desigualdades que se desarrollan a través del territorio. Es un plan de gestión social, que es lo que hacemos nosotros como evaluadores de impacto social en esos espacios, donde tenemos que resolver o desarrollar estrategias para que las comunidades no se vean afectadas en esa parte, ¿no? Sin embargo, pues tenemos grandes problemas. Por ejemplo, tenemos rentas heterogéneas. Hay espacios que había gente que le pagaban, voy a decir un número, 10,000 pesos por 3 hectáreas al año, es decir, por todo un año en esas 3 hectáreas les daban 10,000 pesos, ¿no? Y a otros que les daban 1,000 pesos, los mismos 3 hectáreas por el mismo tiempo. Entonces, es un gran problema, porque en muchas de estas comunidades, estos hectáreos terminaban sí, pues se enteraban que había alguien más que le habían pagado de mejor manera o una mayor cantidad, pues empezaba a generar estas discordias y problemáticas, no solamente entre los dueños de la sierra, sino con la empresa que estaba negociando estos procesos. Entonces, bueno, estas dinámicas son importantes porque hay que pensar, por ejemplo, en los recursos que se van a utilizar. No solamente a veces es la energía eólica o solar, sino también la infraestructura que se requiere para ello, y que va desde la necesidad de materiales para su construcción hasta materiales para su instalación, operación y desmantelamiento, que es la fase cuando ya terminó su vida útil del megaproyecto, y se supone, dicen las empresas, van a volver a dejar el espacio, el territorio que ocuparon por 20, 30 años, de la misma manera que como se las dio cuando los arrendaron por primera vez. Entonces, ya entrando en esta parte de la temática o del análisis temático, yo sé que seguramente las y los compañeros tendrán mejores habilidades para generar este tipo de cosas, pero lo que quiero que quede claro con estos mapas es, una vez más, que estos megaproyectos no operan de manera espontánea. Hay toda una lógica detrás que invita a pensar dónde se instalan, por qué se instalan allí y para qué se instalan, ¿no? Entonces,
muchos de los megaproyectos, por ejemplo, que vamos a ver, pues están intrínsecamente relacionadas a las líneas de transmisión eléctrica que hay en el estado de Yucatán. Y eso deriva a que, en términos, vamos a decirlo así, más técnicos, pues el hecho de producir electricidad no implica que su almacenamiento sea completo, sea total, siempre va a haber una pérdida. Entonces, la producción de esa electricidad lo que se requiere pues, es mandarla directamente a las subestaciones y para ello requieren esta línea de transmisión para que sea la menor cantidad de electricidad perdida y ello no implique una pérdida económica para estas empresas. Entonces, el reto está en que muchas de ellas se ubiquen estratégicamente, ¿okay?, donde están estas subestaciones o donde hay estas líneas de transmisión que son obviamente generadas y que son propiedad del Estado mexicano y que ahora se utilizan porque estas empresas lo que hacen es que producen electricidad y la venden al Estado mexicano. Entonces, me parece importante es una vez más cómo se van articulando estas cuestiones, cómo se van articulando los megaproyectos con el territorio, ¿sí?, y de qué manera ello contribuye o no a estos conflictos ya ambientales y sociales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, están estas dimensiones de los parques donde se encuentran, pero acá tenemos otra que está vinculado sobre todo a, bueno, sí, está la dimensión de las líneas de transmisión, pero también están los territorios agrarios, y ese es otro recurso importante y es lo que genera a veces el conflicto, ¿no? Entonces, a partir de ello, insisto nuevamente, nos da pauta a ir pensando en qué elementos podemos recuperar acá. Por ejemplo, no es sorpresa o no nos debería sorprender esta zona de Yucatán, que es la costa, ¿no?, que es donde se desarrolla esto que yo decía, en términos de los fuertes corrientes de aire que son derivados de la cercanía con la costa o que también están vinculadas por las rutas de las aves que migran en diferentes puntos, ya sea del país o del continente americano, ¿no? Por otro lado, pues se encuentran justamente los que están anclados a la dimensión solar y que están vinculados también a la vocación energética que hoy pueden presentar los diferentes territorios rurales alrededor de eso. Es decir, nunca, fíjense qué curioso, ¿no? Pero esta parte que está aquí del lado superior izquierdo, pues es lo que se puede llamar, bueno, no es lo que se puede llamar, es la capital de Yucatán, es Mérida, y pues ahí nunca van a ver, o en las zonas urbanas, nunca van a ver ese tipo de megaproyectos, porque entra en oposición a las dinámicas y las exigencias de esas mismas dimensiones, ¿no? Entonces esto nos ayuda a ir planteando estos elementos. Por ejemplo, en esta parte, en un texto de los que recientemente publicamos, hace algunos años, pues vamos haciendo este ejercicio quizá muy rudimentario o muy general. A ver, lo que queremos hacer con ese estudio fue identificar cuántos núcleos agrarios eran directamente, directa e indirectamente afectados por esos megaproyectos, ¿no?, las posibles parcelas afectadas, los ejidatarios que son afectados en la zona y el tiempo que da el arrendamiento, ¿no? Entonces, algo bien interesante en esta dinámica es que obviamente por sus extensiones y su dimensión, los parques solares son aquellos que tienen mayor espacio y lo interesante aquí pues tiene que ver con los tipos de propiedad que se desarrollan en este ámbito, ¿no? El ejidal, el privado y la especificidad. Eso, por ejemplo, hacen muchos de los colegas con los que trabajaba en esta consultora, que tenía que ver en primera instancia en identificar las parcelas y poder determinar la dimensión a través de estos recursos de los CIF, si eran zonas o eran terrenos nacionales o eran privados. Entonces, en este proceso nos pareció muy interesante ver el tipo de impacto que tenía, sobre todo en el término de la producción de tierra. ¿Por qué? Porque encontramos casos en donde estos megaproyectos ya, en el mejor de los casos es, yo le rento la tierra a un campesino, pero encontramos un caso excepcional donde las empresas ya no estaban rentando las parcelas, sino que hacían que los ejidatarios
privatizaran su tierra, es decir, ya no quiero ser propietario, denme mi pedazo de tierra y a volverme un propietario particular. Entonces la empresa decía que negociaba conmigo, pero en este caso particular fue interesante porque no estaban rentando la tierra, ya la estaban comprando. Entonces es un proceso de acumulación que nace en estos espacios y que va desplazando y despojando a los vecinos o a los dueños de la tierra de ese recurso vital que para un gran sector de esa población rural pues sigue siendo su primera fuente de trabajo y de ingreso, ¿no? Entonces en esas dinámicas lo que vamos viendo es que por un lado los ejidatarios dejan de ser campesinos y los campesinos dejan de producir la tierra y un día se vuelven rentistas, es decir, esta persona que prefiere que alguien trabaje su tierra y que le den un porcentaje de esa ganancia que el hecho de invertir y quizás no recuperar ni siquiera ese monto de inversión en términos económicos, ¿no? Yo les voy a contar ahí un pequeño caso cuando hacíamos este trabajo de campo. Bueno, no, este es de otra zona que fue en el estado de Hidalgo, y en él, el señor que era dueño de las parcelas que estábamos revisando, yo tenía como 70 años, ¿no? Era todos, bueno, para quienes no son de México, estamos nosotros en el ámbito de la agricultura enfrentándonos a un gran reto porque los campesinos cada vez más son más grandes en términos de edad, las nuevas generaciones ya no quieren ser campesinos o y en ese proceso lo que vamos encontrando es que esta persona tenía hijos ya profesionistas que vivían en la ciudad y el encargado o el representante de la compañía empezó a hablar con el señor para poder tener en cuenta o saber si ya había quedado el trámite que tenían pendientes. Yo cuando pregunté a qué trámite se referían, porque yo estaba evaluando esa parte, era que el señor y sus nietos, o bueno, hijos, estaban haciendo un trámite con la empresa para que en caso de que el señor falleciera durante el contrato de arrendamiento, que aquí lo están viendo, 30, 32 años, incluso hasta más, ¿no? No hubiera problemas legales con la relación que mantenía con la corporación, con la empresa, y que más bien sus hijos automáticamente se volvieran los beneficiarios de ese ejercicio de arrendamiento, ¿no? Es decir, a los jóvenes, a estos sus hijos, a su descendencia, no les interesaba recuperar la tierra para trabajarla, sino que, bueno, si alguien le está sacando el dinero y a mí me da una parte sin meter las manos más que dejar que ellos hagan lo que quieran en esos espacios, en esas parcelas, pues a mí me va y me viene, pues porque yo tengo mi vida en la ciudad, trabajo en otras cosas, tengo un ingreso que no necesariamente está vinculado a esa tierra y lo que menos quiero es más responsabilidad en esa dimensión. Entonces aquí podemos ver un gran reto que tenemos en torno a cuáles son los conflictos que nacen en ese espacio, las dimensiones de la concentración y potencial vocación energética de los territorios, hoy se nos está presentando como un problema. Porque si hay tierra ejidal que se dedica a la agricultura, ahora una parte de esta tierra se está destinando a estos megaproyectos. ¿Y esto qué genera? La producción, la soberanía alimentaria que tanto han luchado y que ahora se impulsa mucho en este gobierno, pues también se vea afectada o limitada, pues porque la gente prefiere rentar sus tierras y producirlas. Entonces, bueno, ya para ir cerrando y darles paso pues a esta plática, a este diálogo con ustedes, sobre todo si es que ustedes conocen algunos casos de megaproyectos de esta naturaleza o si ustedes son de las zonas rurales e identifican esto que hemos planteado que refiere a la desacralización, a la fragmentación social, pues está vinculado a esta idea de que estos megaproyectos por sí mismos suponen un fenómeno muy importante que trastoca estas relaciones sociales y territoriales en las zonas rurales, ¿no? Su importancia, sobre todo, descansa en esta revalorización económica que se realiza sobre los espacios, los territorios, que ellos ven como rentables, pero que quizá para la gente de la zona, pues ya tienen una función económica específica, sea el ganado, la agricultura, la silvicultura, la conservación, sea una área natural protegida, por ejemplo, que nosotros sabemos que esas áreas pues están
vamos a decirlo así, está prohibido transformarlas, etcétera, porque a mí me tocó también en un trabajo pues observar que la línea delimita estas zonas o estas áreas naturales protegidas, pues de un lado tenemos como el cerco, ¿no? Donde está la área, y por otro están todos los megaproyectos, ¿no? Es decir, eso no les impide que estén pegaditos a ellas y que hagan esos ejercicios de, bueno, hasta aquí puedo y hasta aquí estoy, ¿no? Ahora, lo que me parece importante de estas dimensiones, sobre todo pensando en las planificaciones territoriales, en los ordenamientos en términos de la gestión del desarrollo, pues está vinculado, bueno, a muchos cuando hablamos de estos temas dicen, entonces no hay que hacer megaproyectos. No, el problema no es que se hagan los megaproyectos, sino que la lógica y el impulso que las está desarrollando, la lógica que hay detrás de ellos, no está pensada en buscar la sustentabilidad de la sociedad, ¿no? Sino en desarrollar nuevos nichos de mercado, que las grandes empresas, como siempre, se hagan ricas a costa de estos problemas o estas externalidades que generan y que pues a veces el gobierno dice, bueno, hay que ponderarlo, ¿no? Porque a veces la gente cuando se niega a esos megaproyectos los llegan a llamar negacionistas, ¿no? No quiere el desarrollo. Bueno, y apuntando un poco a lo que vieron en su momento con el colega Max, pues habría que pensar qué tipo de desarrollo y quién se ve más beneficiado de ese tipo de desarrollo, ¿no? Ese tipo de crecimiento económico, de desarrollo social y de apropiación del espacio, ¿no? Entonces, lo que es importante es que hay que estudiar estos megaproyectos, no solamente los impactos visibles en el paisaje, porque mucha gente, por ejemplo, cuando entrevistábamos a la gente decía que desde que se colocaban los paneles solares o los aerogeneradores, pues ellos empezaban a tener problemas en términos psicológicos e incluso anímicos en torno a esto, pues porque obviamente lo veían como una invasión a sus formas y a sus espacios más cercanos y más próximos del trabajo. Entonces, en esta dimensión, y para finalizar, pues insisto mucho en esta parte de analizar estos casos, no solamente en Oaxaca, sino en aquellos lugares donde pareciera ser que no hay demasiados, pero que esperan esta misma lógica, e incluso a veces de una manera puede ser más violenta o no en estos procesos que les he comentado. Entonces vale la pena insistir que cuando pensamos en estos megaproyectos debemos reconocerlos como fenómenos propios de la dimensión de la nueva ruralidad y como parte de proyectos que incentivan otras dinámicas que ya son problemáticas en esos espacios, como lo es la desagrarización y la fragmentación social. Entonces, pues bueno, yo les agradezco mucho, les hago una cordial invitación a los y las estudiantes de la carrera, que pues si les interesa estudiar una maestría o hacer un doctorado, estos temas son fundamentales, incluso desde la licenciatura empezar a trabajar estas dinámicas, créanme que son muy necesarias, sobre todo por el conocimiento técnico y la combinación entre lo social y lo ambiental que nos obligan a este tipo de análisis y que puede verse muy enriquecido desde el conocimiento de unos en otras áreas hacia las ciencias sociales y viceversa, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi parte, así que no sé si tengan alguna duda, comentario, queja, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho al doctor Raúl por su presentación y nos gustaría abrir pues con un par de preguntas y me gustaría iniciar con una que es especialmente dentro del contexto de la transición energética en México, ¿cómo es que cree que pueden equilibrarse pues la implementación de megaproyectos junto con la preservación de las dinámicas sociales y culturales pues de las comunidades rurales de México? Esta es una pregunta bien importante porque ahora todo es transición energética, ¿no? O sea, todo tiene que ser con una perspectiva de sustentabilidad, de ser amigable con el ambiente, etcétera. Pero cuando pensamos en transición energética debemos siempre pensar, bueno,
¿quién impulsa la transición energética? ¿Desde dónde viene esa transición, esa política de transición energética y a quién les beneficia, ¿no? La dinámica que tenemos actualmente de transición energética opera en esta lógica que les he venido explicando, es decir, que las empresas privadas de gran capital extranjero nacional sean las encargadas de desarrollar estas iniciativas de transición energética, ¿no? Y el problema es que pues ellas lo piensan desde un punto de vista eminentemente económico. Entonces a ellos lo que menos les interesa es si es un lugar sagrado, si es de la Pachamama, del Sumal Karzai, del buen vivir, nada de ellos. Lo que les importa es el negocio en esa dinámica, y lo que deberíamos pensar en ese carácter está vinculado a cómo hacer una transición energética situada y que satisfaga las necesidades de la gente que lo necesita. Porque un problema de la transición energética es que su lógica es, debemos ampliar las fuentes naturales que utilizamos para poder producir electricidad, pero nunca nos cuestionamos o nunca reflexionamos sobre qué es mejor, ampliar esas fuentes de energía o reducir nuestro consumo energético, colegas, ¿no? Entonces, como de gran, así como tenemos muchos artículos dicen, es que hay que luchar contra la pobreza energética, pero yo he insistido, bueno, pero pues también hay una, ¿cómo se llama? Hay una abundancia energética, hay personas, hay regiones que consumen demasiada electricidad y que son los que tienen que sostener ese tipo de estilo de vida. Entonces, si se quiere hacer una transición energética, vamos a decirlo así, sustentable, ¿no? Tiene que ser centrada en aspectos locales y a partir del aprovechamiento de los recursos que hay en esas zonas. O sea, es decir, no es que yo llegue con el megaproyecto o con una iniciativa, es más bien, tengo que llegar con esa gente, ver qué es lo que hay en esos espacios y de qué manera eso puede ayudar para resolver una problemática energética en ese proceso, ¿no? Entonces, hay grandes, y eso es bien interesante, hay grandes proyectos que se están desarrollando en América Latina en los últimos años, pero operan en escalas muy locales, es decir, localidades alejadas de las zonas urbanas que no tienen electricidad, pero que viven cerca de un río, y que ellos empezaron a hacer un ejercicio o hicieron un proyecto con el cual pudieron obtener electricidad o generar electricidad a través del uso de corrientes de agua por las que ellos viven. Entonces, esas dinámicas sí se permiten, pero obviamente lo que priorizan aquí no es el negocio, sino la satisfacción de una necesidad en especial. ¿El doctor Narciso quiere participar? Sí, adelante. Adelante, Narciso. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Raúl. Muchísimas gracias por tu conferencia. Me pareció muy ilustrativa y ofrece un campo de averiguación que es súper necesario abordar, no solamente desde la perspectiva de los conflictos energéticos que se están dando en el país, sino, por ejemplo, yo estoy leyendo una tesis ahora de la INES en Mérida, de la UNAM, sobre pues, lo que llaman el capitalismo de la carne, que sería toda esta, digamos, parafernalia alrededor de la producción de cerdos, con el agua, con las fuentes de energía supuestamente en transición, etcétera, etcétera, ¿no? Y comento, hace unos años yo hice un estudio en Querétaro y encontré 63 conflictos socioambientales, cuando a nivel nacional Querétaro aparecía con 4. Bajé la escala y utilicé los datos de los periódicos, de las fuentes locales, estatales, y apareció un mundo impresionante relacionado con conflictos alrededor de la minería, conflictos asociados al agua, al despojo del territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajar la escala resulta muy importante, o subirla, pues, resulta muy importante para reconocer que este fenómeno, pues, es amplio, que se está diversificando y que, pues, está creando lo que yo llamo la agudización de la devastación biocultural en México, ¿no? Por la historia socioecológica de este país. Lo que yo quisiera preguntarte en el marco de lo que está sucediendo actualmente, en estos días, ¿tú crees que esto llegó para quedarse? Es decir, con esta guerra financiera estamos mirando, digamos, de alguna manera la muerte de este neoliberalismo de 40 años y una reformulación del capitalismo en donde hay un rearreglo geográfico que se verá en los próximos años.
en relación al regreso de industrias, etcétera, que ya no, relocalización pues, ¿no? En términos de las necesidades de cada país, en función de lo que está sucediendo con el gobierno de Trump. En ese sentido, yo creo que habría que hacer una reflexión alrededor de la crisis planetaria, el significado de la escasez del petróleo y de los recursos energéticos fósiles y minerales, y mirar que esto no es una historia lineal y llegó para quedarse, sino que también pues se agotará pues, y no hay también posibilidad a largo plazo que estas empresas, estos megaproyectos energéticos que utilizan acero, que utilizan cemento, que no son verdes pues, que centralizan, tengan un futuro de largo plazo, ¿no? De largo plazo no sé cuándo, ni tengo la bolita mágica para decir, pero yo creo que a finales del siglo esto va a haber tenido ya unas transformaciones espaciales muy importantes. La otra es que me parece que habrá en un futuro cercano una migración de la ciudad al campo por el significado de lo que está sucediendo no solamente con el cambio climático y con el problema del agua en la Ciudad de México, sino en otras ciudades del país, fundamentalmente las intermedias y las grandes, que provocarán pues una escasez de recursos, que ya se ve una migración hacia el campo muy hormiga, muy poco visible, pero que puede ser significativa en términos de la agudización de la crisis global. En ese sentido, nosotros hemos venido reflexionando en Claxo sobre la necesidad de repensar la reforma agraria, en este caso hablando de lo alimentario, vinculada con lo agroecológico, con nuevas maneras de organizar la producción a nivel local, regresar a reflexionar alrededor del paisaje, la familia, el territorio, etc. ¿Cuáles son tus expectativas o cómo miras este futuro que para mí es incierto, pues, y qué nos dirías? Es decir, si los jóvenes ya no van a regresar al campo, lo cual no creo, tendrán que hacerlo, tendrán necesariamente que hacerlo, y cómo es este futuro que tú miras desde lo que tú estás haciendo, que es muy interesante, muy importante. Te puse en el chat mi correo para ver si me puedes enviar algunos de tus textos, te agradecería muchísimo. Gracias. Claro que sí, Narciso, pues bueno, yo tampoco tengo la bolita mágica para decir cómo va a ser el futuro, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que el alcance de estos megaproyectos tiene un límite. Entonces, ahorita nos los venden como la única solución, pero en realidad es que no va a ser suficiente, y yo apuesto a que seguiremos usando el petróleo y los hidrocarburos hasta que ya no haya. O sea, esta lógica o esta trampa que se está desarrollando con esta transición energética, ¿no? O malversación energética, si le queremos ver, ¿no? Es justamente esta dinámica en torno a pensar y justificar nuevos procesos de despojo y de expoliación en las zonas rurales en torno a esta dinámica, ¿no? Y el futuro que yo veo, lo que sí puedo decir es que el futuro que yo veo para las zonas rurales en nuestro país es que cada vez más va a sufrir los estragos que suscitan también en los espacios urbanos. Es decir, no porque sean zonas rurales van a estar exentas de escasez de servicios, de recursos, de problemáticas. Pensémoslo, por ejemplo, en un caso muy particular que se analiza mucho en las ciudades, pero que también opera en las zonas rurales, la gentrificación. La gentrificación se da tanto en las capitales de los estados como en las zonas que hoy, a través del turismo, se están volviendo lugares atractivos, ni siquiera para la gente mexicana, sino para la gente extranjera que está entrando en estas partes, ¿no? Entonces, por eso mencionaba esta dimensión de la importancia de poner el acento al territorio rural, porque lo que conocíamos como campo durante el siglo XX, hoy este siglo está tomando de manera muy rápida. Ese es el gran problema que tenemos. No sabemos hacia dónde se está dirigiendo la propia concepción de la ruralidad. Y esos megaproyectos, lo que sí me queda claro es que sí llegaron para imponerse por lo menos 30 o 60 años, y que la gente en algunos espacios
sí ha resistido y se ha negado, pero curiosamente también hay otras que han negociado de mejor manera esos procesos. Entonces, la gente dice, a ver, hay dos opciones. Me pongo al tiro y ellos no inician nada y me quedo como estoy, o me pongo al tiro y negocio de mejor manera para sacar un mejor provecho. Y a veces mucha gente romantiza a las zonas rurales diciendo que no, que deben de permanecer claves, pero pues ellas también tienen objetivos, tienen intereses, expectativas, y lo que yo he notado en los últimos años es que esos megaproyectos, lejos de que sean sustentables, porque a la gente dicen, eso a mí no me interesa comer, me interesa vivir, ¿no? Dice, los veo como oportunidades económicas que me permiten a mí mejorar mi calidad de vida. Entonces, ¿qué hacen? Rentan esos espacios y se van a vivir a las urbes. Entonces, problemas hay en estas zonas rurales como gente que está en esos espacios de que no tiene esa misma posibilidad. Entonces, lo que vivimos en este sí me parece que, independientemente de cuál futuro avisamos en esa parte, sí necesitamos revisitar los estudios rurales o los estudios agrarios, porque es allí donde se va a desarrollar esa nueva dinámica societal. Yo insisto que las ciudades como, vamos a decirlo así, como escenario o forma social que ya está en decadencia. Vivir en las ciudades ya no es viable, ¿no? Más bien es empezar a ver cómo las zonas rurales empiezan a incrementar su visibilidad, incluso su carácter atractivo, para volverse ese nuevo nodo, ¿no? Como las ciudades medias, ¿no? Es decir, bueno, que sí haya gente, pero que tenga servicios y que no sea tan urbano, que tenga las dos cosas buenas, ¿no? De la ciudad y del campo, pero creo que ahora lo que está pasando es que las sociedades rurales están recibiendo todo lo malo de la urbanidad, ¿no? Por eso yo estoy en contra del concepto de periurbano, porque para mí es cómo lo rural está siendo tragado por la urbanidad, ¿no? Es así como lo urbano se sigue poniendo en esa lógica y estamos dejando de lado que los estudios rurales pues operan en otra dinámica, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya después puedo desahogarme con esos dilemas conceptuales, ¿no? Pero es como parte de estas discusiones en torno al futuro, no solamente de la ciudad o del campo, sino de las formas sociales en las que habitamos el planeta, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, después copio tu corte, te mando trabajo para ver qué podemos hacer de esos puntos, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Agradecemos profundamente al doctor Raúl Antonio Olmedo Neri por compartir su experiencia, conocimientos y buenas reflexiones con respecto a nuestras cuestiones. Y bueno, creo que su trabajo pues, nos invita a revisar bastante las dinámicas socioambientales y las oportunidades que nosotros como geógrafos pues, tenemos para construir y reformular pues, un futuro más sostenible. Sí, de igual manera, pues también agradecemos mucho a todos los que asistieron el día de hoy. Gracias por su participación y por su interés en seguir construyendo un diálogo académico comprometido con los grandes retos que enfrentamos. Les invitamos a mantenerse conectados en próximas actividades académicas que tendremos dentro de la licenciatura y a asistir a los demás seminarios que tenemos en este semestre. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias. Tienen un bonito día. Igualmente, saludos. Gracias.